En el día a día de la gestión de la diabetes en España se están produciendo avances revolucionarios debido a las nuevas tecnologías. En este programa especial vamos a explorar cómo es el acceso a estas innovaciones, cómo están transformando el tratamiento para las personas con diabetes en nuestro país, desde monitores continuos de glucosa hasta plumas conectadas y aplicaciones móviles. Estas herramientas están ofreciendo posibilidades para los pacientes. Sin embargo, también nos enfrentamos a desafíos cruciales en el horizonte. Únete a nosotros mientras exploramos el presente y el futuro de la tecnología en la gestión de la diabetes en España y su accesibilidad. Hoy hablaremos de las tecnologías más recientes que están dando forma al tratamiento de la diabetes en España. Entrevistaremos a expertos en salud y pacientes que compartirán sus experiencias con dispositivos como monitores continuos de glucosa, que proporcionan un control de la glucosa en tiempo real, o las plumas conectadas, que ofrecen una forma más inteligente de administrar la medicación. Exploraremos cómo la accesibilidad a estas tecnologías ha evolucionado en España y cómo se está trabajando para garantizar que todos los pacientes tengan la oportunidad de usar estos avances. ¿Hay barreras económicas o de conocimientos que debemos superar? Hablaremos de la importancia de hacer que estas tecnologías sean accesibles para todos. Nos vamos a sumergir en las posibilidades que estas tecnologías ofrecen para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes, desde la personalización de tratamientos hasta la simplificación de la administración de medicamentos. ¿Cómo están transformando estas herramientas la forma en que las personas viven con diabetes en España? Es otra gran pregunta. Con este programa esperamos inspirar a nuestra audiencia a participar en la conversación y a aprender más sobre la tecnología que se usa en la lucha contra la diabetes en España. No te lo pierdas, este viaje empieza ahora mismo. Empezamos. En este capítulo 5 de esta primera temporada hablaremos de todo ello con el endocrino del Hospital General de Castellón, Pablo Avellán. Después visitaremos la cocina de Elisa Escorihuela, quien nos hablará de la retención de líquidos y de cómo combatirla desde la alimentación. Tras sus recetas, recibiremos en plató a Aida Gámez, la azucarilla de Tormes, quien nos hablará de su proyecto personal. Para terminar, visitaremos el consultorio tecnológico del Jedi Azucarado y nos marcharemos con una serie de ejercicios físicos que nos ayudarán a tener controlado el colesterol. Arrancamos este capítulo 5 de Saludables con Diabetes, que en esta ocasión se lo vamos a dedicar íntegramente a la tecnología. Vamos a hablar mucho de tecnología y para ello nos acompaña el doctor Pablo Avellán. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pablo es endocrino en el Hospital General de Castellón y además es profesor en la Universidad CEU, Cardenal Herrera, en Castellón. Y es uno de los endocrinos, de lo poquito que yo sé de diabetes, que más sabe de tecnología, que más ha probado la tecnología, de la que más ha divulgado en los últimos años. Yo te he visto hablar mucho de tecnología, así que para mí es muy importante que estés hoy aquí para darnos una visión lo más general posible de lo que en estos momentos tanto los pacientes con diabetes tipo 1 como los pacientes con diabetes tipo 2 tienen a su alcance. Así que quizás deberíamos empezar por ahí, porque nos hicieras una fotografía de cuál es la tecnología al alcance de las personas con diabetes hoy en día. Bueno, en efecto tenemos ahora acceso a tecnología. Afortunadamente a nivel nacional ya hay consenso sobre iniciar tratamientos con medición continua de glucosa, tanto para personas con diabetes tipo 1 como con diabetes tipo 2, incluso para otras diabetes que no sean ni tipo 1 ni tipo 2, que son por afectación del páncreas, para personas que, eso sí, que requieran múltiples dosis de insulina. De momento no está financiado para el que solamente lleva una dosis de insulina lenta, por ejemplo, y nos permite retirar y cambiar el control previo, que era con tiras reactivas de glucosa, con tiras capilares, por una medición continua intersticial que nos da una información de las 24 horas con alarmas que permite detectar tanto hipoglucemias como hiperglucemias. Y no solo eso, nos da una herramienta fundamental para mejorar el control de las personas que viven con diabetes. ¿Por qué motivo? Porque podemos ver de forma retrospectiva, analizar cuál es su perfil de glucosa.
ver el global, ver si hay patrones, ver el día a día y con eso educar para poder optimizar y mejorar las pautas. Esta financiación está a nivel nacional, cambia probablemente en función de alguna autonomía su acceso. El acceso tiene que establecerlo el médico encargado del paciente, que en principio somos los endocrinólogos, aunque también en algunas comunidades ya medicina de familia está empezando a poder prescribirlos y va a cambiar un poco el paradigma de cómo se maneja la diabetes. Eso sería lo que sería en referente a la medición continua de glucosa, que hay mucho más. En cualquier caso, escuchándote, uno llega a la conclusión de que os ha cambiado totalmente el escenario, a vosotros como profesionales y a los propios pacientes. En efecto, antes la diabetes la veíamos pues, los controles capilares, veíamos la hemoglobina glicada que nos marca cuál es el control y eso nos dice el riesgo que tiene esa persona de tener complicaciones por su diabetes y ahora la combinamos más allá. Ya no sirve solo tener una buena hemoglobina glicada, sino tener dentro de las glucemias que nos aporta el sensor un porcentaje del tiempo dentro del objetivo con poca hipoglucemia, porque uno puede tener una glicada perfecta pero con mucha hipoglucemia. Eso es muy negativo porque supone una drástica pérdida de calidad de vida y también un potencial riesgo de complicaciones por esa hipoglucemia que puede suponer una gran afectación, accidentes de tráfico, puede suponer también una caída con una fractura, etcétera, etcétera. Y días perdidos de trabajo, incluso días perdidos de colegio, de universidad. ¿Cómo estáis prescribiendo la tecnología en los servicios sanitarios? Porque la gran novedad es que también en los últimos años, bueno, en los últimos meses casi te diría, ¿no? Atención primaria se ha incorporado también a la prescripción de tecnología, pero me gustaría transmitirle a nuestros espectadores un poco cómo estáis vosotros prescribiéndola como profesionales sanitarios. ¿Cómo se hace eso? La prescripción no solamente es darle al botón la receta, tiene que ir acompañada de una formación. Yo a uno le doy el aparato, ahora te digo, Ángel, te doy un aparato y me dirás, ¿y esto cómo lo utilizo? Tenemos que hacer un proceso de educación. Trabajamos muy de cerca con enfermería, tenemos sesiones, ahí también suelen ser grupales, de esa manera la persona con diabetes y también incluso los familiares aprenden a utilizar ese dispositivo. Esos sistemas también tienen una ventaja, que algunos de ellos se pueden comunicar también con una aplicación y que permite que el familiar pueda de forma remota también acceder, o el cuidador, a esos datos. Incluso las alarmas se pueden activar también en el teléfono móvil del cuidador. Y para eso es fundamental que ese proceso de educación del dispositivo se establezca con la persona que tiene diabetes, incluso en algunos casos con familiares o con el cuidador, pero siempre y cuando la prescripción tiene que ir acompañada de un proceso de educación terapéutica, que lo hacemos habitualmente el personal de enfermería especializada de las unidades de diabetes y ya se empieza a hacer en algunos centros también por personal de medicina de familia. Ya han empezado algunas comunidades, aquí en la nuestra, en la Comunidad Valenciana, se está empezando a hacer una educación en cada departamento de salud. Lo están haciendo de una manera, pero la idea es intentar también involucrar poco a poco, porque esto va a ser una oleada progresiva y con el paso del tiempo esa tecnología de medición continua llega para quedarse y sustituir a la tira reactiva. En un futuro nos pasará como en Francia. En Francia ya la están utilizando incluso en personas que solamente llevan una dosis de insulina basal, pero eso todavía aquí nos queda. Pero puede llegar. Llegará, seguro. La siguiente pregunta, a renglón de lo que estás comentando, es ¿para qué tipo de pacientes está pensada esta tecnología? ¿Hay una tipología dentro de los criterios de selección? La selección es muy clara. Lo que nos dice la orden ministerial y que se ha establecido también en cada autonomía es que tienen que ser personas que tengan múltiples dosis de insulina y requieran múltiples controles de glucemia capilar al día. Eso es el requisito para poder pautarlo. Otra cosa también que es fundamental es que esa persona sea adherente, que use el sistema, claro, y que lo quiera usar. Eso es fundamental. Yo a una persona le digo, mire, tiene usted esta tecnología para poder utilizarla, pero no la quiere utilizar. Hay gente que todavía no quiere, que es un poco reacia a cambiar lo que estaba haciendo, pero la mayoría de la gente sí que quiere hacerlo. Es más, mucha gente pensamos igual, criterios, por ejemplo, mucha gente me pregunta, bueno, es que una persona de cierta edad ya no puede utilizarlo. Todo lo contrario, te sorprende a veces la gente de mayor edad, son la gente más adherente y la gente que mejor integra la tecnología que nos está llegando ahora. Porque entiendo que es una tecnología fácil, sencilla, accesible a todo el mundo, comprensible, ¿no? Es comprensible siempre y cuando se explique adecuadamente.
requiere de una serie de procesos para insertar el sensor, en algunos hay que activarlo y también cómo si uno utiliza o bien un lector que la compañía pertinente aporta para ese sensor o bien un teléfono móvil, tenemos que garantizar que esa persona sepa integrar y conectarlo y darle un buen uso. Estamos hablando desde que hemos iniciado esta conversación de los sensores, de la monitorización continua de glucosa, pero llega una gran novedad que son los Smart Pen, las plumas conectadas. ¿Qué está suponiendo esta irrupción de esta tecnología? ¿Cómo lo estáis viviendo en consulta? ¿Y qué es exactamente cuando hablamos de plumas conectadas para que nuestros espectadores lo entiendan de qué estamos hablando? Me ha gustado mucho más el término plumas conectadas. Lo siguiente será Smart Pen. Luego os diré por qué quiero que luego será Smart Pen y ahora son plumas conectadas. Lo que nos permite esta conectividad de la pluma de insulina es que, claro, nosotros cuando vemos a una persona con diabetes y queremos ver su grado de control, clásicamente trae una libreta apuntando las glucemias, la cantidad de insulina. La carga que supone para una persona con diabetes es muy grande, ya tiene bastante con su enfermedad como para tener que estar apuntando un registro del diario. ¿Cuántos de vosotros que estéis escuchando la conversación que estamos teniendo Ángel y yo, hacéis un registro de todo lo que hacéis en el día a día? Es muy pesado. De esa manera podemos volcar en una aplicación, incluso tenemos tecnología en consultas que podemos volcarlo en nuestra misma consulta con un aparato para volcarlo a un programa informático y vemos el registro de cada dosis de insulina. Uno puede pensar, ¿esto qué es el gran hermano de la diabetes? No. ¿Para qué nos sirve tener el grado de adherencia a las dosis de insulina? Primero, si estamos dando una buena dosis de insulina. Lo segundo también es ver que no se olvide ninguna dosis, que es un tema bastante preocupante y que es normal. Las personas con diabetes no son robots y también se pueden olvidar de ciertas cosas y es algo muy frecuente, los olvidos de dosis. Además también otro punto crucial, que es la administración adecuada de la insulina rápida, que es el reto más importante al que se enfrenta una persona con diabetes. ¿Por qué motivo? Porque hay que decirle que haga un salto de fe, que se administre la insulina según el tipo de rápida que se administre, entre 15, 20 minutos, incluso a veces un poquito antes de empezar la comida, Ángel, imagínate. Y con eso podemos ver, si lo juntamos y lo integramos con los datos que nos dan los sistemas de medición continua de glucosa intersticial, podemos observar realmente y recomendar y educar a esa persona con diabetes que se administre la insulina de forma adecuada antes de la comida e incluso podemos ajustar la dosis. Ahora tenemos mucha información. Además, estas plumas conectadas, muchas de ellas nos dan la información directamente, no en una aplicación, sino mirando la insulina, la pluma de insulina. Hay capuchones y plumas conectadas que podemos ver con un cronómetro cuándo fue la última vez que se puso esa persona insulina. Y eso es muy recurrente. ¿Cuántas veces uno se ha ido a dormir y piensa, he puesto la alarma, he cerrado la puerta con llave? Y eso le puede pasar también a una persona con diabetes, pensar si se ha puesto o no la dosis de insulina basal. Imagínate el lío que puede suponer ponértela 2 veces o no ponértela. Miramos la pluma y podemos ver realmente, no, sí, me la puse hace 5 minutos, me puedo ir a dormir. O no, no me la he puesto, fue hace 24 horas. Nos da una herramienta que todavía está por educar, hay que educar a la gente que la use, hay que también formar a personal sanitario para que sepa sacarle partido. Y el tema del Smart llegará en poco tiempo. El tema del Smart ya será integrar esa información con sistemas de soporte en la toma de decisiones para las personas con diabetes, incluso para nosotros los profesionales, que con esa información de los datos de conectividad que aportan las dosis de insulina, la medición continua de glucosa, podemos dar recomendaciones que incluso el sistema con inteligencia artificial nos podrá decir, no, aquí falta una mejor optimización, una mejora en el descenso o aumento de dosis o bien en el tiempo. Eso llegará en breve y ahí ya hablaremos de Smart, de plumas ya más inteligentes por esa integración con la medición continua de glucosa y con información extra que aportará con ingestas de comidas o con actividad física esa persona con diabetes. Muchas cosas interesantes las que estás contando, pero si pudiéramos resumirlas todas, ¿no? Esa visión global que estáis empezando a tener los profesionales sanitarios y los propios pacientes, todo eso va a quitar el peso, la carga, ¿no? de la gestión de la diabetes, que probablemente sea el gran reto, ¿no? Efectivamente. Cuando
a una persona le preguntas con diabetes qué es lo que más le carga a él, pues bueno, es el decidir en cada momento. Se ha estimado que una persona con diabetes tipo 1, puede tener que llevar, para tener un control óptimo, unas 40 decisiones en el día. 40. ¿Cuántas tomamos en nuestro día a día sin tener diabetes? ¿Cuántas? ¿Conscientes o inconscientes? No, pero conscientes, son conscientes. Si uno quiere hacerlo muy bien, hasta 40. Es tremendo. Hasta 40. Teniendo la información, nos permite poder, de forma muy sencilla, hacerlo más fácil. Saber la dosis exacta, saber el momento exacto. Podemos bajar mucho la carga por la enfermedad, muchísimo, porque permite también mejorar el control glucémico. Tener estas recomendaciones, poder generar incluso alarmas de que uno no se ha puesto la dosis de insulina, baja mucho la carga por la enfermedad. Me ha llamado mucho la atención, además lo has comentado preparando esta entrevista, los estudios que hay sobre las dosis olvidadas de insulina, ¿no? Que Sí. Esto además estáis poniendo ahora, bueno, la tecnología, mejor dicho, está poniendo luz sobre esto. Es una auténtica barbaridad. A tenor de lo que estás diciendo, responde a la normalidad, ¿no? Se olvidan muchas dosis de basal y de rápida, ¿no? De basal, fíjate que es una cosa de cuando lo hablas con compañeros, mucha gente te dice, no, la basal se la ponen todos mis pacientes. Y luego hay estudios que te demuestran que se olvida, en una semana podemos olvidar 2, 3 dosis a la semana. Es decir, O sea, el olvido de simplemente 2 dosis semanales te puede suponer una merma en el control glucémico, una merma en el que la glicada puede subir de medio punto a un punto. y ahí se nos abre la puerta de las complicaciones. Claro, si ya el tratamiento no tenemos la adherencia, ¿no? Entonces es cuando vienen los problemas. La tecnología estará ayudando, entiendo, ya hoy a reducir Sí que ayuda. ese horizonte de complicaciones. Hay trabajos incipientes que nos demuestran que usar, por ejemplo, un sistema de pluma conectada ayuda a reducir, por ejemplo, el número de dosis que de una persona se olvida ponérsela rápida. Podemos reducir más de un 40% esas dosis omitidas ante una comida. Y no sobrecorregir, ¿no? Que a veces también... Sí, que luego van ligadas, uno se olvida ponerse la insulina, tiene una hiperglucemia, tiene que corregirla, pero permite disminuir esas dosis olvidadas. La verdad es que escuchándote uno dice, bueno, el futuro es esperanzador, pero yo quisiera preguntarte por los retos. ¿Cuáles son los retos del presente más cercano y del futuro desde tu punto de vista y cuáles son las limitaciones también en las que estamos? De momento, el reto es integrar toda la información y educar, porque uno puede tener una tecnología estupenda, pero si no enseña a sacarle el partido a la persona con diabetes y también a nosotros, médicos, enfermería, que estamos atendiendo a esas personas, no llegamos a ningún sitio. Y queda muchos retos por educar bien, a sacarle partido a toda esa información. La información es poder, pero mucha información sin buen análisis no sirve para nada. Falta sacarle más partido y tener más sistemas también incluso de soporte en toma de decisiones que nos podrían ayudar. Los pacientes reivindican un poco la interoperabilidad también, ¿no? Que se puedan conectar con otros dispositivos. Exacto. Ayer me hablaban de los relojes que ya miden otros valores como el deporte, etcétera, etcétera, ¿no? La integración total es hacia donde debería ir. Ese es un reto porque cada compañía puede tener una serie de políticas, algunas tienen una mayor interoperabilidad, tenemos 2 plataformas móviles mayoritarias y no todas son compatibles. Y eso es un reto. ¿Por qué? Porque al final no se puede financiar a una persona un teléfono móvil, eso es obvio, pero sí que sería útil tener tanto plumas conectadas como sensores que tengamos un sistema interoperable. Y probablemente las autoridades sanitarias deberían un poco velar por ese camino, sobre todo las regulatorias europeas y americanas, para fomentar la interoperabilidad, que sea más sencillo recibir la información e integrarla, porque si no la integramos no se le puede sacar partido ni por nuestra parte ni por parte del paciente. Tú eres una persona que lee mucho sobre tecnología, que estás muy informado, la tecnología está permanentemente en constante evolución. Dinos lo próximo que vamos a ver, hacia dónde va la monitorización continua de glucosa, los sensores, en fin, ¿cuál va a ser el escenario a corto, 5 años? ¿Qué crees que va a llegar y vamos a poder ver? Y lo que vamos a ver es lo que ya he hecho antes un pequeño spoiler,
sistemas de soporte en la toma de decisiones. Tenemos, que no hemos hablado porque sería un tema distinto, de sistemas de páncreas artificial que requiere una perfusión continua de insulina, una bomba de insulina, pero la gente que no desea por tema de complejo de prótesis o porque no quiere o no tiene las indicaciones, tendremos que seguir con las plumas. Y llevar pluma integrada con un sensor, si lo tenemos integrado con una información, con un buen algoritmo, hay algoritmos ya que nos permiten reconocer cuando una persona está comiendo. Si asciende muy rápido la glucosa, el sistema interpreta que esa persona ya está comiendo. Y claro, si hay un ascenso muy marcado, ya interpreta que no se ha puesto la insulina rápida. Nos puede advertir de, ojo, acuérdate. Incluso hay sistemas que van a llegar que lo que nos van a decir es que nos hemos quedado cortos y como sabrá la información por esa conectividad de la dosis de insulina, nos van a decir, bueno, corrígete con un poco más, porque ya hay plumas conectadas que permiten dar medias unidades y eso dará precisión y ayudará. O lo contrario, verá una curva demasiado, una pendiente que está bajando muy drásticamente la glucosa y va a decirle, mire, es que se ha pasado un poco de insulina, corrija y consuma un poquito de carbohidratos. Todo eso va a ser lo próximo, sistemas que nos van a apoyar tanto a nosotros como a las personas con diabetes en la toma de decisiones por esa conectividad tan íntegra. Eso sí, yo creo que ese horizonte espero que llegue antes de lo previsto y no sean 5 años. Vamos a ver si es así. Pero volvamos al presente y ya para terminar. Toda esta información de la que estamos hablando, si un paciente está en su casa y lleva un tratamiento o todavía no está usando la tecnología, puede ir directamente a los profesionales y decir, oiga, yo es que he escuchado que todas estas cosas están encima de la mesa. ¿Os las pueden pedir de alguna manera? Sí. Bueno, es que yo creo que las tenemos que ofrecer nosotros. Hay que ofrecerlas. Luego, querrán o no querrán. Hay gente que es un poco reacia al cambio. Mucha gente, no solo en diabetes, pero hay que ofrecerlo. Y, por supuesto, se puede aportar. Hay sistemas ya, hay muchas plumas conectadas disponibles en el mercado, algunas de ellas hay que hacer una suscripción, otras las suministran de forma gratuita los laboratorios, las pueden pedir, pero yo creo que es una obligación nuestra ofrecer lo que hay hoy en día. Luego cada persona será libre o no de acogerse a las novedades. Pablo, es un placer siempre escucharte. Muchas gracias. En cualquier caso, y hablar de tecnología, una delicia. Así que te agradezco que hayas estado en este capítulo 5 ya de Saludables con Diabetes. Te agradezco que estés con nosotros. Muchas gracias, Ángel. Hasta la próxima. Por cierto, en el mundo de la diabetes, hablar de retención de líquidos es importante, ¿verdad? Es importante, sí. Es una pregunta. ¿Por qué es importante hablar de retención de líquidos en diabetes? Bueno, a ver, la retención de líquidos es que a veces se llama mal esa retención de líquidos, muy mal llamada. O sea, mucha gente dice, no, es que retengo líquidos. No, a ver, uno puede tener edema de miembros inferiores venosos, pero esa retención de líquidos a veces no es... hay otra que es más preocupante. Yo me preocuparía si alguien me dice, no, es que doctor, se me hinchan las piernas, pero es que me fatigo andando. Esa es más preocupante y hay que ya hacer un estudio cardiológico, pero esa retención de líquidos mal llamada viene a veces encaminada por exceso de peso y problemas de retorno venoso y de varicosidad. Y no hay que tomar diuréticos para esa retención, hay que perder peso, medias compresivas, etc. ¿Y comer de una mejor manera, por ejemplo? ¿De una forma más saludable? Eso por supuesto. Pues me viene el pelo que estemos hablando de esto, Pablo, para, antes de despedirte, darle paso a nuestra compañera Elisa Escorihuela desde su cocina, a la que vamos a saludar y a ver a continuación, porque hoy nos va a hablar de algún tipo de receta que pueda ayudar en esta cuestión de retención de líquidos. Así que muchas gracias, Pablo. Fantástico, muchas gracias. Y a ustedes les dejo ahora con Elisa, a la que ya saludamos. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, saludables. Bienvenidos a mi cocina. Y hoy os preguntaréis, ¿por qué tengo aquí una alcachofa, un pepino, tenemos espárragos? Pues porque vamos a hablar de la dichosa retención de líquidos que tan molesta es. Seguramente alguna vez habrás notado hinchazón en los brazos, las piernas, incluso que el anillo no te cabe. Y es que esto es porque quizás tengamos una mala alimentación. Así que atento y atenta porque vamos a hacer unas recetitas y te voy a dar unos consejos para mejorar esta retención de líquidos. Pues ya listos en la cocina y con todos estos ingredientes preparados, hoy vamos a hacer dos recetas.
un smoothie perfecto para aquellas personas pues, que les cuesta beber más agua y que tienen esa retención de líquidos, y un salteado de espárragos que os vais a chupar los dedos. Quiero que sepáis que somos alrededor de un 60-70% de agua y está distribuida en nuestro cuerpo en dos grandes compartimentos, el agua extracelular y el agua intracelular. Cuando estos compartimentos pierden el equilibrio es cuando se puede producir un edema y esta retención de líquidos. Por lo tanto, mantenerse bien hidratado, evitar un consumo elevado de sal y, por tanto, me preguntaréis, ¿pero cómo evito ese consumo de sal si a mí me gusta salar los alimentos? Pues mira, principalmente la mayoría de sal que consumimos es a causa de los alimentos ultraprocesados que comemos, así que cuanto más natural, mucho mejor. Muchas veces también es causa de una medicación o de una patología como puede ser una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática. En definitiva, por muchas causas, porque fíjate que hasta la temperatura, cuando hace más calor tenemos más retención de líquidos, hasta cuando viajas, que subes en avión y notas que cuando bajas estás más hinchadito o hinchadita, pues esos cambios de presión también producen esa retención de líquidos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Beber agua, consumir alimentos ricos en potasio y magnesio como todos los que tenemos aquí, la alcachofa, los espárragos, el apio, la piña, incluso especias como el perejil, la hierbabuena, el pepino, manzanas, bueno, todas maravillosas. Pero no voy a contarte más historias de esto y me voy a poner manos a la obra con este delicioso smoothie que seguro que te va a encantar. Y te va a encantar porque tiene un saborazo increíble, vamos a añadir muchísimos nutrientes en nuestra alimentación y además mucha agua, porque claro, las verduritas, además de tener las verduras y las frutas, además de tener sustancias que minerales, vitaminas, etcétera, nos van a aportar muchísima agua que lo que van a forzar es la diuresis y por tanto va a mejorar muchísimo nuestra circulación. Y te preguntarás, ¿por qué es tan importante esto de evitar la retención de líquidos? Pues porque fíjate, porque puede empeorar nuestra circulación y además puede elevar nuestra presión arterial y con ello además pues perjudicar nuestro sistema cardiovascular. Así que es muy importante mantenernos bien hidratados porque de esta manera evitaremos la retención de líquidos y además nos mantendremos bien hidratados porque hay que pensar que todas las reacciones de nuestro cuerpo se producen en un medio acuoso. Vale, pues este smoothie, ¿qué es lo que va a llevar? Os cuento, va a llevar la piña, que para mí es una fruta maravillosa porque tiene una sustancia que se llama bromelina, que además nos ayuda a hacer la digestión, tiene mucho potasio, mucho magnesio y sustancias que nos van a ayudar, sustancias bioactivas que nos van a ayudar a mejorar esa circulación. Vamos a añadir también la manzana, que es un elemento también maravilloso, que muchas personas dicen, pero es que la manzana es una fruta aburrida, de eso nada. Y la vamos a consumir con bien limpita, porque esta piel que tenemos aquí fuera vamos a obtener un montón de fibra insoluble, que ya os hablaré un día de ella. Vamos a ponerle un poquito de apio, que es maravilloso, le vamos a dar un toque fantástico con el jengibre, si te gusta, si no lo puedes cambiar por cualquier otro ingrediente y, ¿por qué no?, le vamos a dar un toquecito con hierbabuena, que eso ya, vamos, nos va a encantar. ¿Cómo se hace un smoothie? Pues eligiendo tus frutas y verduras favoritas. Le das un toquecito también con alguna especia y añadimos el agua pues, al gusto para hacerlo un poquito más espeso, para hacerlo un poquito más diluido. Y incluso le puedes poner hasta hielo si tu batidora lo puede soportar. Yo tengo aquí mi batidora. Me preguntarás, ¿puedo usar una batidora de brazo? También, pero siempre que no utilices el hielo. Entonces vamos a cortar nuestras frutitas, ¿vale? Como te decía, la piña, además, fuentes de fibra maravillosas, todas las verduras. Consumir fibra adecuadamente también nos va a ayudar a prevenir esta retención de líquidos, que es muy importante para nuestra salud porque no solo nos va a ayudar a mejorar la saciedad, a esta retención de líquidos o incluso a mejorar también los niveles de azúcar en sangre porque nos va a ayudar a modularlos. Así que siempre, siempre, siempre una buena alimentación se debe basar en el aporte adecuado de fibra. Y fíjate que este smoothie lo va a tener todo.
¿Cuánto apio pondríamos? Pues lo que prefieras. Yo voy a dejarme las ramitas, que siempre las guardo para alguna que otra preparación o incluso para aromatizar los calditos, y pondríamos nuestra piña al gusto, nuestro apio. Vamos a poner también un poquito de manzana, recuerda, bien lavadita, con toda su fibra, ¿vale? Fibra tanto soluble como insoluble. Si consumes la manzana sin la piel, lo que vas a hacer es tener un alimento más astringente, pero sin embargo, si consumes la manzana con la piel, te va a ayudar incluso a ir al baño. Así que desterremos el mito que la manzana es un alimento únicamente astringente, porque si lo consumimos con la piel nos va a ayudar a mejorar ese tránsito intestinal. Vale, pues fijaros que yo voy poniendo los ingredientes al gusto. Esto no tiene medidas, esto va al gusto del consumidor. Añadiremos una puntita de jengibre. Mirad, es una raíz súper aromática y os recomiendo que si la utilicéis al natural, ¿vale? Porque bueno, el aroma que aporta es muy cítrico y mirad que tampoco voy a poner una gran cantidad, ¿vale? Porque si no, también picaría un poquito. Ponemos ese jengibre por ahí y vamos a añadir un par de hojitas, unas cuantas hojitas de hierbabuena que luego acabaremos decorando también. Y añadiremos agua. Ponemos primero una cantidad y luego, si vemos que nos ha salido muy espesito, pues lo que haremos es añadir otro poquito más de agua hasta que encontremos esa consistencia que queremos. Una vez listo, vamos a darle un poquito de rock and roll a nuestro smoothie y vemos qué tal nos ha salido. Pues creo que ya lo tenemos. Fijaros qué maravilla. Yo creo que está además en el punto que me gusta a mí, que tenga un poquito de consistencia. ¿Aquí colaríamos este smoothie? No, no vamos a colarlo porque justamente ahí tenemos esa maravillosa fibra que, bueno, que tanto necesitamos para mantener pues, nuestra salud. Vamos a servirlo, fíjate qué maravilla. Y le vamos a dar un toquecito de alegría. Que si Arguiñano le pone perejil, yo le voy a poner un poquito de hierbabuena. Mira qué bonita. Le ponemos aquí, por supuesto, de cartón, evitando siempre los plásticos, saludables. Venga, y tenemos nuestra primera receta, que no me digas que esto que huele de maravilla. Y ahora vamos a por otra que a mí me encanta. Y es que comer saludable no está reñido con comer sabroso. Vamos a hacer un salteado de espárragos con tomatitos cherry y un poco de mozzarella. Yo creo que te va a encantar. Así que lo primero, vamos a por nuestros espárragos. Sabes que los espárragos también, ¿no? Pues siempre han tenido fama de ayudarnos a ir al baño un poquito más. Y es que es verdad, nos van a ayudar a potenciar esa diuresis y mejorar con ello esa retención de líquidos. ¿Habéis visto? Voy a repetirlo, porque esto es muy chulo. ¿Cómo se cortan los esparraguitos? Pues simplemente no hace falta ni utilizar cuchillo. Dando un poquito de presión, él solo encuentra el punto en el que se tiene que cortar. Ahora sí, voy a cortar estos esparraguitos por la mitad y ya los tenemos ready. Recuerda que siempre los alimentos bien limpios, que la higiene en la cocina es muy importante, porque debemos de tener en cuenta que aunque no los veamos hay un montón de microorganismos, que pueden haber contaminaciones cruzadas, así que todo bien limpito en la cocina. Vamos a darle un poquito de caña a nuestra sartén y tenemos preparados nuestros espárragos, los tomatitos cherry. Tengo la mozzarella aquí, maravillosa. No tengáis miedo de consumir quesos, pero preferiblemente si sufrís retención de líquidos debemos de procurar siempre recurrir a quesos más frescos. ¿Por qué? Porque los quesos cuanto más curados van a tener más grasas saturadas y mayor contenido en sal. Por lo tanto, en estos casos siempre mejor recurrir a los quesos frescos. Evidentemente, el consumo de sal vamos a intentar reducirlo, no solo evitando los alimentos ultraprocesados, sino poniendo también de nuestra parte en la cocina de nuestras casas. Poquita sal, la justa, y utilizar muchas hierbas aromáticas que van a potenciar los sabores y de esta manera vamos a evitar consumir más sal. Y en este caso vamos a utilizar el tomillo, que es
de mis favoritas. Así que, dicho todo esto, vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Si puede ser un aceite de oliva extra virgen, ya sabéis que mucho mejor, que tiene sustancias antioxidantes maravillosas. Siempre es una grasa saludable, pero siempre hay que consumirla con un poquito de moderación, porque al final es una grasa. Vamos allá, mientras se calienta esto, yo voy a ir organizando mi cocina. Pues nada, ya empezamos con nuestro salteado y tenemos nuestros maravillosos espárragos, que incluso si no están de temporada, lo que puedes hacer es recurrir a los espárragos congelados, que son igual de buenos, no tengas miedo que los congelados no pierden propiedades. Nada, mirad qué espectáculo. Vamos a dejar que se haga un poquitín, solo un poquitín, y añadiremos sal, pero ya sabes, con moderación, porque lo que estamos procurando pues, es mejorar esa retención de líquidos. Fijaros que esto ya toma un colorcito, que se aviva ese color verde, y vamos a añadir nuestros tomates cherry. Y una vez puestos nuestros tomates cherry, vamos a saltear hasta que veamos que se abre alguno. En el momento que se abra alguno, para que no se hagan demasiado, lo que vamos a hacer ya es apagar el fuego porque estaría listo nuestro salteado. Siguiente proceso, claro, tenemos que añadir el queso mozzarella, pero el queso mozzarella, como te he dicho, es un queso fresco que contiene muchísima agua. Por tanto, si lo ponemos directamente al fuego, lo que va a pasar es que ese agua va a salir y se nos va a desmoronar un poco nuestro salteado. Entonces, una vez lo tengamos hecho, vamos a parar el fuego, lo sacaremos y le pondremos este queso mozzarella maravilloso que se va a derretir un poquito y le va a dar ese toque maravilloso a nuestro plato. Pues nada, solo nos queda poner un poquito de tomillo, que luego decoraremos también con una ramita. Pero bueno, así este tomillo al fuego también va a sacar esos aromas liposolubles. Fijaros qué espectáculo de plato. Y nada, vamos a separar ya, es decir, sacar del fuego. Mirad qué maravilla. Y ahora, con todo bien calentito, vamos a añadir mozzarella, así a trocitos. Y bueno, esto ya es un plato de esos que incluso si tienes invitados, es que vas a quedar de maravilla. Saludable, colorido, porque recuerda que cuanto más color haya en tu plato, pues muchas más vitaminas, más variedad de minerales y, como hablábamos siempre y hablaremos siempre, mucha fibra, que al final es lo que aporta salud a nuestros platos. Mirad que ya se está deshaciendo esa mozzarella con el calorcito del salteado. Imaginaros, si pudiera, os mandaba un poquito. Y por último le vamos a poner ahí una ramita de tomillo maravilloso. ¿Y qué me dices? Esto es un plato, ¿qué dirías tú? De campeones, rico en fibra. Y fíjate, hasta es vegetariano, es que un plato para todos. Si yo les digo Aida Gámez, igual ustedes se quedan igual, pero si les digo la Azucarilla de Tormes, igual el tema ya cambia, empiezan a saber quién es. Está con nosotros esta tarde para darle la bienvenida en Saludables con Diabetes. Aida, bienvenida. ¿Cómo Gracias, estás? Ángel. Muy bien, mejor ahora que estoy aquí. Muchísimas gracias por atender la Con mucha llamada ilusión. de este programa, que pretende básicamente darle visibilidad a la diabetes y conocer historias de personas que tenéis diabetes. Así que, claro, me interesa también tu vida antes de la diabetes y por ella te preguntaré, pero vamos a empezar por el momento Claro. en el que te conviertes en una persona con diabetes. Eso ¿Cuándo es. fue? ¿Cómo fue? ¿Qué tal fue el diagnóstico? Pues el ojo detector lo tuvo mi madre
Ella hace 9 años, en verano, empezó a ver cómo yo bebía mucho, cómo olía fuerte mi orina, comía mucho, cómo perdía peso. Y ella me decía, ostras, ten cuidado porque es que te estás quedando muy delgadita. Y yo le decía, bueno, es verano, es normal, ¿no? Hasta tú bebes, porque la anomalía la tengo que tener yo, ¿no? Y efectivamente tenía yo la anomalía, porque vino mi amiga Alejandra de Madrid, que teníamos como una pequeña costumbre de que ella venía en verano una semana y yo me iba para allá en Navidad. Y nos fuimos a desayunar a la panadería, unas buenas ricas tostadas con mermelada, un cholec. Y cuando salimos le dije, ostras, Alejandra, digo, me noto como flotando, me noté rarísima, muy mareada. Y me dijo, no te preocupes, nos vamos a tu casa y ya comemos ahí tranquilamente. Y a la vuelta de casa no llegué a casa. Me caí redonda al suelo, la pobre muy apurada, pero bueno, llamó a la ambulancia. Y nada, cuando me dieron la bienvenida al hospital me dijeron, pues, tienes diabetes tipo 1, si no te cuidas, trae ceguera, amputaciones. Muy agradable, el Muy mensaje de agradable, muy agradable, recibimiento es muy súper agradable. agradable. Claro, te meten el miedo para que te cuides, después lo piensas, ¿no? Pero dices, tampoco creo que había esa necesidad. ¿Y Así eso, fue. con qué edad fue eso, Aida? Con 19, Con con 19, 19 o sea, años. fue un debut en diabetes Sí, tipo 1 tardío. sí. No, no eras una niña ya. No, no lo era, no lo era. Era, pues eso, tenía 19 años y sí que para mí lo más duro fue la reeducación en la alimentación. Porque yo recuerdo el llorar por no poder comer, porque hace 9 años cuando te diagnosticaban lo que hacían es darte una tabla y decirte, pínchate esto y come esto. Y ya está. Entonces, claro, no es algo progresivo, que te vayan avisando. Oye, va a ser así, no del día de la mañana te levantas, tienes diabetes tipo 1 y te tienes que adaptar si quieres una calidad de vida decente, ¿no? Si quieres tener un futuro en el que tu salud no peligre. Y por eso yo pienso también que fue un poco así, ¿no? Tan de sopetón que te digan eso, pero ostras, fue duro, fue duro. Yo pienso que hablo también en voz de todos, ¿no? De todas las personas que tenemos diabetes, los comienzos son muy complicados. Y esos primeros comienzos, más allá del tema de la alimentación, ¿para ti qué supuso de cambio vital? Cambios, todos. Todos, a nivel laboral, a nivel estudios, a nivel cómo dormir con diabetes, cómo estudiar con diabetes, cómo vivir con diabetes, porque tienes que adaptarla a todo, a tu rutina, desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces, al principio fue complicado porque hace unos años atrás, gracias al conocimiento que descubrí mayormente en redes, pues he aprendido muchas cosas que me ayudan a tener una mayor calidad de vida en cuanto a mi enfermedad. Pero antes pasaban cosas y no sabía por qué me pasaba, era muy frustrante. Y porque a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, las carreras de fondo y cuando yo intentaba con diabetes salir a correr, por mucho que el médico me dijese, no, medio plátano antes, media hora antes, pero yo seguía y me iba bajada y me bajaba el azúcar y no lo sabía y me frustraba y dejé de hacerlo. Entonces, pues un poco complicado. Pero llega un momento en el que decides que ya no quieres que tu diabetes siga siendo un poco ese lastre, ¿no? Y Sí. cambias de chip. Sí. ¿Qué es lo que provoca ese cambio de chip? Pues me independicé hará 4 años y fue ahí, porque empecé una nueva vida y ya me tenía que hacer cargo al 100% de mi diabetes. Y empecé a curiosear en redes, tenía tiempo libre porque casualmente con la pandemia me quedé en paro y tenía mucho tiempo que invertir. Y indagando en Instagram pensé, ostras, me vino a la cabeza, ¿no? el nombre, la azucaría de Tormes, de una mente así absurda, pues la azucaría de Tormes. ¿Y qué hago? Y pues componer un rap sobre diabetes y lo subo a redes y me creo una cuenta. Así fue. Así, porque tenía mucho tiempo libre, decidí invertirlo en algo que en ese momento me hacía feliz, que también, pues bueno, el mundo de la cocina me gusta mucho, la cocina saludable, tratar de hacer esos postres que al principio me vetaban hace 9 años de forma saludable para que los podamos disfrutar y que no nos den guerra a nivel glucémico. Y entonces empiezas a recibir, entiendo, un feedback, ¿no? Pues yo recuerdo el rap, Sí. Sí. era rompedor, era novedoso, Sí, ¿no? sí. O sea, ahora recuerdo a la Aida de hace 3 años con mucho cariño, pero lo veo hoy y dije, qué sinvergüenza era. Yo Bueno, soy a muy veces hay que sinvergüenza. ponerle un poco de sinvergonzonería a la vida, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que recibiste por parte de la gente que te seguía? No sé, me entiendo que lo que fue es un poco decir, oye, aquí estoy a gusto, voy a continuar. Sí, recibí calidez, recibí cariño, apoyo, me impactó, porque no estaba acostumbrada a que, bueno, que tú entrases en un sitio y que te dijesen,
con lo que necesites, cualquier duda que te surja, aquí vamos a estar. Te hablo de Adrián, te hablo de Ana, te hablo pues, de muchas personas. Y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Tú hablas de una mente particular, a mí me gustaría definirlo el humor que le pones a la vida. ¿Se puede concebir la diabetes con humor? Sí. Se debe, ¿no? Se debe. Se debe porque ya de por sí esta patología es muy cargante y yo tengo el reto de sacar una sonrisa a través de ella porque pienso que se puede, porque, jolín, es lo que he comentado antes, desde que te levantas hasta que te acuestas, decisiones, 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 como tengo la glucemia, ahora estoy bajita, tómate un zumo, ahora ponte insulina. Pues yo creo que muchas veces hay que hacer un poco apología al humor, ¿no? Porque es un poco frena, descansa y tómatelo de otra forma, porque también es mi modo de ver las cosas. Supongo que es como mi herramienta de procesar. Y con la diabetes ha sido lo mismo. Entonces... Y además eres una persona libre. Lo digo por lo siguiente. A lo mejor hay alguna persona que dice, pues yo no me puedo tomar la diabetes con humor. Bueno, es tu libertad. Sí. Pero si te la tomas con humor, ¿qué pasa? Vives más tranquilo. Yo, personalmente, a ver, es muy cargante, pero vives más feliz. Es decir, no todos los días me lo puedo tomar con humor, está claro, pero trato de, es que esa es mi esencia, entonces trato de tenerlo en mi vida, porque es algo que a mí me gusta, que me hace feliz, y me hace feliz ver reír a las personas que me ven. Ya de por sí en mi círculo de amigos, ¿no? En redes, a mí me gusta que alguien me diga, mira que eres monger, ¿no? ¿Monger? Sí, o mira que cualquier cosita y pues no sé, me da la vida que las personas se rían conmigo. Vamos a volver a un episodio que yo te he escuchado en alguna ocasión menos divertido, serio, pero que también es un antes y un después en tu forma de ver la diabetes, que es un día que estás trabajando en tu puesto de trabajo y por condiciones que me imagino ahora nos contarás, no puedes controlar la diabetes como debes, ¿no? Y ahí de repente tú tenías la diabetes de cara al público como oculta y decides darle visibilidad, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco esa anécdota, por favor, compártela con nosotros. Claro, yo estaba recién diagnosticada y bueno, tenía conocimiento escaso. Tenía que trabajar porque estaba estudiando y por ende pues los veranos los trabajaba. Era un trabajo cara al público, de dependiente en una tienda de accesorios. Y ahí habían unas normas. Total, que consistía en que tú estando en tienda no podías ni comer ni beber. Y yo eso me lo tomaba muy también a rajatabla. Si necesitabas hacer cualquier cosa tenías que entrar al almacén y en el almacén bien comías o bebías. Habían cámaras que eso se aseguraban de que ningún empleado o empleada lo hiciese. Así que básicamente lo que pasó fue que me quedé sola en tienda porque en ese turno me tocaba estar sola y me empezó a bajar la glucemia. Y no tenía nada a mano. Yo me tomaba, en ese momento no tenía una relación sana con mi diabetes, por así decirlo, porque yo la ocultaba, porque la asociaba a que era algo que me hacía débil y total, que digamos que la diabetes se quedó en el almacén, pero Aida estaba fuera y Aida empezó a necesitar glucosa. Y con tal de aguantar, al final, entre que estás atendiendo y estás haciendo cosas, perdí el conocimiento, me caí redonda al suelo en la tienda y menos mal que pasó un socorrista que me vio y que, bueno, que pudo solucionarlo. Pero sí, fue un susto muy gordo, porque yo en ese momento, digamos que no tenía la capacidad de decir lo primero soy yo. Eran 19 años, era un primer trabajo y lo quería hacer bien. Moraleja. Moraleja, lo primero eres tú y lo segundo eres tú. Y lo segundo eres tú y vamos a darle visibilidad a la diabetes, eso que se trata de esto, ¿no? Es decir, cuanto más lo conozcan nuestros círculos, más seguros podemos estar. Yo con la experiencia, efectivamente, con la experiencia he aprendido que tu diabetes va de la mano. No merece la pena que la ocultes. Es muy poco necesario, además es muy poco práctico, porque si tú necesitas ponerte insulina o colocarte un sensor o una cánula, pues hombre, no te vas a esconder a hacer algo así, porque es como el respirar. Así que básicamente la experiencia ha hecho que a día de hoy pues bueno, tenga esta capacidad de poder llevar mi diabetes por delante y estoy muy orgullosa. Mencionas la tecnología, por ella quiero preguntarte ahora, porque además tu debut coincide un poco con la explosión del movimiento tecnológico, por decirlo de alguna forma, asociado a diabetes. ¿Cómo es tu relación actual con la tecnología y cómo ha sido
históricamente? Pues mi relación actual es maravillosa, porque yo a día de hoy tengo la bomba de insulina, hace 1 año y medio que me la puse y estoy muy contenta. Creo que el primer sensor que salió lo estuve probando, pero como todavía no daba buenas glucemias o buenos resultados, al final lo descarté y seguí con capilares. Después, ya como te he comentado antes, hace 1 año y medio decidí ir a por la bomba de insulina porque me hablaron súper bien, muchísima calidad de vida, es maravillosa, póntela. Total, que al final recibía por parte de mi equipo médico un no, porque si ya tienes unos buenos resultados con tu diabetes, con el tratamiento de bolis, ¿para qué cambiar? O un no, porque hasta que no tengas unos buenos niveles, pues tampoco te la podemos poner. Hasta que, conocí a personas en redes que me dijeron más o menos, oye, pues si tú te pones seria y realmente alegas que la necesitas porque a lo mejor el deporte que practicas no te facilita tener buenas glucemias, el trabajo a turnos tampoco, ponte seria, aprende y a ver qué pasa. Y ese día le pedí al endocrino la bomba, yo iba como una abogada con su carpeta, ¿no? A modo de, la quiero, la necesito, así que tú pregúntame. Que me lo sé todo. Que me ¿no? lo sé, que tengo el conocimiento, me lo sé. Y ya, me dijo que sí, me dio 3 opciones, al final elegí la que llevo. Y no fue todo un camino de rosas, pero sí que a día de hoy la llevo estupenda. Al principio, la adaptación fue un proceso en el cual, como recomendación a las personas que lo tengan en mente, es que tienes que darte tiempo. Tienes que darte por lo menos unos 3-4 meses de adaptación hasta que tú puedas decir, ostras, qué bien ahora, tengo calidad de vida y me he acostumbrado a ella. Porque pues, al principio es un poco duro. Yo me veía con una parte más de Aida, ¿no? Tenía 2 brazos, 2 piernas y una extensión, con una bomba que tenía que tener en mente todo el rato. Y mirarse al espejo impacta, porque te ves con una cánula, con un sensor, te ves con una bomba y con un cable. Y dices, ostras, vale, ¿qué está pasando? Hasta que yo un día no pude más. Me acuerdo que estaba delante del espejo y dije, hasta que no te aceptes, no te vas. Tenía que irme a trabajar, pero yo todavía como que no asimilaba esa situación y esa parte de mi cuerpo. Estuve 1 hora perfectamente mirándome y pues estaba un poco emocionada, por así decirlo, y ya está. Me sequé las lágrimas y dije, vale, ahora sí, ahora te vistes y te vas a trabajar, porque esta eres tu nueva tú y te tienes que querer, porque esto te va a dar facilidades. Así que adelante. Y hasta hoy. Y hasta hoy. Pues enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Felicidades, porque creo que es enfrentarse a un espejo muchas veces y mirarse uno mismo es una de las cosas más duras que debe haber, ¿no? Sí, a veces es el peor de nuestros enemigos. Aceptarse uno mismo muchas veces es complicado y no creo que todo el mundo lo haga. Todo conlleva su tiempo, cada uno tenemos nuestro tiempo, así que... Entiendo que tu visión ahora mismo de la diabetes no es la del inicio, esto ha quedado claro, pero me gustaría preguntarte por el futuro. Sí. ¿Cómo ves tu vida dentro de 10, 15 años? Pues sinceramente... ¿Y en qué punto está la diabetes dentro de 10 o 15 años para ti? Sí, pues sinceramente la veo ligada a la diabetes, porque yo a día de hoy estoy estudiando dietética, estoy terminando de estudiar segundo y también hay proyectos en mente de seguir con la diabetes. A día de hoy tenemos un podcast, María, mi amiga y compañera, Plan Diabetes, y mi intención es poder ligar la diabetes con ese mundo de la alimentación y poder también ofrecer algo diferente, algo divertido, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo yo defiendo, ¿no? A capa y espada. O sea, que te vamos a seguir escuchando, te vamos a seguir viendo. Sí. Y vas a dejar a tu diabetes siempre con un lugar protagonista. Claro, por supuesto. No te vas a olvidar de ella siempre, nunca. La llevo conmigo y es algo que es mi compañera. Así que... Aida, pues yo lo tengo todo claro. Ha sido un placer escucharte. No sé si quieres decirnos alguna cosa más o alguna recomendación de tu experiencia para compartirla con Pues gracias a vosotros por contar conmigo. Ha sido un placer. Me hace mucha ilusión haber estado aquí hoy y a personas que estén empezando con la diabetes o que ya la lleven, recordarles que los principios sí son duros, pero todo se sale, todo
todo se supera, esos miedos a lo desconocido, todo llega y llegarás a un punto en el que tengas total autonomía con tu patología, que la lleves de la mano, que no te sientas víctima y bueno, mucha fuerza sobre todo a las personas que la necesiten. Qué necesarios son esos mensajes tan positivos, de verdad. Muchísimas gracias. Por cierto, ¿conoces a Óscar López de Briñas? Sí, claro. Pues es uno de los colaboradores de este programa. Qué maravilla. Así que te invito a que te quedes conmigo unos minutitos Claro. a verle, porque tenemos un consultorio preparado sobre las dudas que tiene la gente sobre tecnología, que tú has manifestado también, Genial. y algunas de ellas las responden. Así que la vemos juntos, ¿te parece? Me parece. Gracias, Aida, por venir. A vosotros. Después de escuchar cuál es la relación que Aida Gámez tiene con la tecnología, vamos a abrir el tiempo del consultorio, el tiempo de responder vuestras dudas, las que nos habéis mandado a través de este correo electrónico que aparece en pantalla o las que nos podéis empezar a mandar o seguir mandando para los próximos programas. Este que estáis viendo, este correo sobreimpresionado, es la fuente de información entre vosotros y nosotros. Ya os digo, podéis mandar un mensaje de texto, podéis mandarnos un audio, un vídeo, cualquier cuestión, cualquier duda relacionada con la tecnología. Tenemos la suerte, tenemos la fortuna de contar con una persona que es un gran asesor en este tema de tecnología, porque lo ha experimentado en primera persona y porque lleva años informándose sobre ello. Es nuestro Jedi azucarado, es Óscar López de Briñas. Óscar, muy buenas, bienvenido al capítulo 5 de Saludables con Diabetes. Un saludo desde el borde exterior de la galaxia. Y muy exterior, siempre desde el norte. Fresquito, mucha temperatura por allí, ¿qué tal? Bueno, esto siempre es fresco y siempre es gris. Por eso es tan verde. Cuando vienen todos dicen, ¿qué verde es? Pues por eso, porque llueve mucho y porque no hace el tiempo que hace en otros sitios. Siempre queremos lo que no tenemos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero yo recomiendo ir a verte al norte. Bueno, si te parece, vamos a introducir las primeras preguntas. Tenemos, creo que 2 preguntas de mujeres y una de un hombre, pero vamos a escuchar en primer lugar este audio. Hola, soy Ana, mamá de una niña con diabetes y quería saber cómo se integran las plumas conectadas con todos los aparatos que tenemos hoy en día para controlar la diabetes. Gracias, Ana. Ana, una mamá de una niña con diabetes, a la que me imagino que le habrán hablado en la consulta de los Smart Pen, de las plumas conectadas. Óscar, ¿qué le podemos decir a esta mamá que tiene dudas? Bueno, la verdad es que es como el tema de moda, ¿no? Porque las plumas conectadas es una de las últimas cosas que estamos teniendo en el mundillo de la diabetes, especialmente tipo 1, y toda novedad siempre es acogida con mucha expectación, aunque a priori no es un invento, no han inventado la rueda, ¿no? Porque si algo que yo me preguntaba ya desde hace tiempo es por qué a una pluma no la capacitaban para poder no perder la información que podría respecto a la insulina y enviarla a nuestras plataformas, a nuestras apps para tener esos datos disponibles. Y eso es en realidad una pluma conectada, una pluma de insulina que nos permite conectarla a nuestras plataformas de datos y cruzar esos datos de insulina con los datos de glucosa para tener un dibujo mucho más exacto de qué está pasando. Yo creo que era una evolución necesaria. Hemos pasado, los que llevamos muchos años, como decías, al referirte a mí en la presentación, hemos conocido tantas cosas, ¿no? Y cosas que hoy día a una persona que acaba de empezar ni se lo creería a veces. Sí, señor. Y yo viví el paso de las jeringuillas a las plumas inicialmente recargables, como estas plumas conectadas. Unas plumas a las que se le introducía un cartucho de insulina y cuando se terminaba lo cambiabas por otro. Lo que pasa es que aquellas plumas no tenían ninguna tecnología, ninguna electrónica incorporada. Para mí supuso una ventaja, pero hoy a esas plumas recargables se les ha dotado de una conectividad para poder, como digo, capturar esos datos que proporcionan y que nos sean de utilidad. Yo creo que es muy importante. ¿Cómo se trabaja con ellas? ¿Qué debes saber? Bueno, ¿cómo se integran? De una manera transparente para ti, no tienes que hacer nada especial. La propia aplicación con la que capturas tus datos de glucosa cruza los datos. En tu programa, cuando tú entres y quieras ver qué está pasando con tu diabetes, verás las dos informaciones, de la misma manera que, por ejemplo, una persona con tratamiento con bomba de insulina está viendo en la gráfica
superpuesta la información relativa a la insulina y la información relativa a la glucosa. Del mismo modo, una persona en tratamiento con estas plumas podrá hacer lo mismo. Por tanto, unifica un poco más a todas las personas, les dota de ese mayor nivel de análisis, de esa mayor capacidad para extraer conclusiones y por tanto, eso siempre es bueno. Luego, si concluimos esto supone una mejora, como siempre, ya lo he dicho en esta misma sección varias veces, depende de ti, depende de tu equipo médico, depende de tu implicación, depende de tu nivel de conocimientos, de lo que sepas y de hasta qué punto quieras cuidar tu salud, trabajar por tu diabetes e intentar que todo esto esté lo mejor controlado posible. La tecnología por sí sola es maravillosa, pero no es una garantía de nada. Debe formar parte de un pack. Óscar, permíteme que te haga la siguiente pregunta, que probablemente sea de perogrullo, porque hablas permanentemente de que estas plumas conectadas están intercambiando información, que las están subiendo a la nube, pero ¿de qué información estamos hablando? ¿De las dosis de insulina que se pone una persona, de las basales, de rápida acción? ¿De qué información estamos hablando? Es decir, ¿qué información recogen esas plumas para compartirlas en nuestro expediente digital? La pluma es una pluma de insulina rápida, que es generalmente la que más, la que más utilidad nos proporciona. Una pluma de insulina rápida va a capturar los momentos en los que tú te inoculas insulina, captura la hora, captura la fecha, lógicamente, y captura la dosis. Esa información aparecerá en una gráfica diaria, en ese puntito de hora en el que se ha colocado la insulina, y aparecerá junto a la curva de glucemia. Te va a permitir esa información de cuándo has puesto la insulina y poder entender mejor esas curvas glucémicas que a veces, viéndolas por sí solas, nos costaba un poco saber qué estaba pasando, ¿no? Disponer de esa información de las comidas a lo largo del día y en qué momento nos hemos puesto la insulina, porque son las dosis de insulina más importantes, las de las comidas, nos da un plus de capacidad de control, de capacidad de entender qué pasa ahí. Como suelo decir yo, a veces se nos hacen preguntas en la consulta del médico relativas a nuestra diabetes en las pasadas semanas y no lo recordamos porque es que no teníamos esa información o no fue capturada, no fue registrada de ninguna manera. Esto nos da un pasito más allá para poder tener esa imagen un poco más completa, más detallada y entender qué pasa en cada momento. Gracias, Óscar. Larga vida a las libretas manuscritas. Vamos con la siguiente cuestión. Otra cuestión que nos plantea una mujer y que tiene que ver con la cuestión de la monitorización continua de glucosa. Vamos a escucharla. ¿Qué tal? Soy Juana y tengo diabetes desde hace 5 años. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar un sistema de monitorización continua de glucosa en comparación con los métodos tradicionales de punción en el dedo? Glucemia capilar versus monitorización continua de glucosa. Óscar. Podríamos enlazar con la pregunta anterior, donde decía que la información, a más cantidad de información, la que nos daban las plumas de las que hablábamos antes, implica o puede implicar una mayor capacidad de análisis. La monitorización continua implica más cantidad de datos. Aquí es cuando apareció, al empezar a popularizarse estos sistemas, apareció ese concepto del Big Data de la diabetes al que solía referirme yo, ese volumen enorme de datos que antes no teníamos. Antes nuestro dibujo de la diabetes se limitaba a varios datos puntuales a lo largo del día capturados con una glucemia capilar y de repente empezamos a tener un montón de información, cientos de mediciones a lo largo de la semana que nos permitían dibujar una curva de qué pasaba a cada minuto 24/7 a lo largo de nuestra semana con diabetes. Eso es otro mundo, es como la invención del fuego. Quiero decir, el salto era tan enorme de empezar a ver qué estaba pasando y muchos, diría que todos, cuando empezamos a analizar eso con cierta calma y al principio veíamos encantados esas curvas diarias que antes no habíamos visto nunca, empezamos a entender cosas y mucha gente ha aprendido un montón. Una de las ventajas que he visto yo importantes y digamos que colaterales, por decirlo de alguna manera, que nos ha traído esta tecnología, es que hemos aprendido a ver qué sucede por ejemplo, con nuestro día a día en la diabetes, con ciertas comidas, qué ocurre cuando yo me como un tipo de arroz
del que antes no tenía demasiada información, tenía momentos puntuales de medición, solía ver que me iba mal, pero he descubierto qué ocurre con él cuando me pongo un sensor de medición intersticial. ¿Por qué? Porque he visto cómo es la curva. En algunos casos es una curva que comienza muy despacio, de manera bastante plana, y sube con un efecto muy retardado. En otros alimentos o cocinados de otra manera la curva es diferente. Hemos aprendido una barbaridad. Yo reconozco que he aprendido mucho. Para mí supuso un salto de calidad y por tanto esa ventaja me pareció de las más importantes que he podido tener, ¿no? Al margen de que una de las más importantes que para cualquier persona con diabetes es la enorme tranquilidad que nos da el saber qué está pasando en cada momento. Al margen de cuestiones de control de la diabetes, en lo que lógicamente cualquier profesional sanitario se fija, para nosotros echar mano de un smartphone o de un receptor, de una terminal donde en su pantalla vemos qué glucemia tenemos, nos deja tranquilos, sea lo que sea. Curiosamente, que al principio la tranquilidad es ver lo que tenemos, sea cual sea la cifra, porque nos permite saber qué está pasando. Antes estabas ciego, estaré bajo, estaré alto. Una persona con ciertos años de evolución de la diabetes, como bien sabes, tiende a perder los síntomas de hipoglucemia y por tanto le es más difícil saber qué está pasando. El poder tener la información de qué ocurre en cada momento es enormemente tranquilizador. Y como decía otra vez, para cerrar, pues volviendo al principio, esa cantidad de información nos da más capacidad de análisis y más capacidad de controlarla a rajatabla. Y de hecho, estudios que se realizan a un poco largo plazo han demostrado, han apoyado las ventajas que tiene la medición intersticial barra medición continua, porque no todas son iguales, hay diferentes tecnologías, han apoyado que el uso continuado de esta tecnología implica la reducción de la hemoglobina, mejora de tiempo rango, reducción de variabilidad, de hipoglucemias, etcétera, etcétera, etcétera. Está clarísimo que tiene muchas más ventajas que inconvenientes. Realmente tendría que buscarse algún inconveniente. Quizás el famoso de la obsesión, esa especie de búsqueda de la perfección inalcanzable, de una perfección, de una raya recta que nadie tiene, ni siquiera las personas con diabetes, y que a mí en las charlas me gusta recordar. Somos personas que tienen un cuerpo humano muy complejo y de la misma manera que una persona sin diabetes, la glucemia fluctúa a lo largo del día. No intentes ir más allá de lo que racionalmente se puede conseguir y no intentes buscar lo que ningún humano tiene, aunque no tenga diabetes. No hay que obsesionarse. Me encantan los mensajes de calidad de vida, de no obsesión y de educación. Ya hablaremos más adelante de ello. Óscar, vamos con la última cuestión, si te parece. La escuchamos juntos y le das, mejor dicho tú, la correspondiente respuesta. Hola, soy Andrés y tengo diabetes tipo 1 desde los 10 años. ¿Cuáles son las características que hacen que una pluma conectada sea eficaz en la monitorización y manejo de la diabetes? Esta pregunta podría ser similar a la del principio. Habla también de las plumas conectadas, pero concretamente te pregunta por esa capacidad, ¿no? Ese valor diferencial. ¿Qué le puedes decir, Óscar? Bueno, hay mucha gente que, como he dicho antes, me pregunta por ellas y me dice, bueno, como cualquier novedad, o siempre decimos, lo quiero ya, dámelo, muy bien casi a veces sin saber lo que es, ¿no? Primero, debes hablar con tu equipo médico porque es una tecnología prescribible por ellos. Nosotros no podemos ir a una farmacia y tenerla así. Por tanto, es algo que debemos hablar con nuestro endocrino y ver si nos puede convenir. Yo creo que de manera así como muy generalizada podríamos resumir que sí que es una ventaja aplicable a la gran parte de las personas, porque como he dicho en la pregunta anterior, todo aquello que pueda conducir potencialmente a mejorar nuestro control, y esto puede hacerlo al darnos más información, siempre será un plus. Yo creo que no le veo, digamos, una desventaja, como por ejemplo podrías verle a ciertos tipos de personas, por ejemplo, a una persona muy obsesiva que le pueda obsesionar el control y que sea alguien obsesivo con su sensor. En el caso de la pluma conectada no hay desventajas posibles. Es una pluma de insulina, tú te pones la insulina de la misma manera que hacías antes, con la ventaja, con el plus de que esa información no la vas a perder
y que se va a recoger en tu plataforma para poder ser analizada por ti o por tu equipo médico, o por ambos, como debería ser el ideal. Por tanto, lo veo una ventaja, se mire por donde se mire. Y tampoco requiere, por nuestra parte, un adiestramiento especial, como sí que requiere un poquito más de formación o de entendimiento el uso de un sensor, por ejemplo. Pero en una pluma es una ventaja muy, muy universal, muy aplicable a la gran mayoría de las personas en tratamiento con multidosis y, por tanto, algo que evidentemente es universalizable a corto plazo. Espero que en nuestro país podamos disfrutar de ella en todos los casos, en todas partes, y que no se produzca mucho ese desfase que a veces pasa de está aquí pero no allí, aquí tengo esto, allí tengo lo otro. Bueno, que eso sea lo más uniforme posible y que ese periodo sea muy pequeño y que todos podamos tenerlo todo lo antes posible, que es lo que queremos siempre. Sin duda, porque una diabetes en Cantabria es exactamente igual que una diabetes en Valencia, o debería serlo por lo menos. Ambos somos españoles, con lo cual esa es la principal queja que siempre me han dicho. La recuerdo muy vivamente en el caso de los sensores, como me lo decían. Yo tengo derecho a lo mismo que una persona pues totalmente cierto, pero bueno, nos hemos dotado de un sistema que ahora mismo es así y quizá se le ve la costura a determinadas cosas de nuestro sistema en situaciones como esta, ¿no? Que no todo llega a la misma velocidad. Hay que tener a veces un poquito de paciencia y al final llega. Tenemos la suerte de vivir en un país que tiene un sistema sanitario bastante potente, que dedica muchos recursos de su riqueza a cuidar la salud de la gente, a proporcionarnos los mejores sistemas, las mejores atenciones, los mejores cuidados, y bueno, es una suerte, sobre todo cuando hablas, como hablo yo, con gente de cualquier parte del mundo, que no en todos los sitios tienen la suerte de tener ese apoyo detrás. Pues Óscar, muchísimas gracias por estar en este capítulo 5. Te vamos a liberar para que sigas haciendo, como buen Jedi que eres, el bien para la comunidad de diabetes, y te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, espero que la gente encuentre útil estas charlas, estas preguntas. La verdad que lo son, y yo creo que todo lo que podamos escuchar y debatir sobre diabetes siempre se nos queda algo, siempre aprendemos algo. Por cierto, esta pregunta no estaba prevista, pero ¿tus niveles de colesterol los tienes controlados? Pues tengo la suerte de que sí. Digo suerte porque, como sabrás, hay gente que de manera endógena les tiene una tendencia a tener el colesterol muy alto y tiene que luchar contra eso permanentemente. Yo tengo la suerte de que sí. También hago deporte, procuro cuidarme en la medida de lo posible, pero sí, en ese aspecto lo tengo bien. Además, y si no, pues hago un poco de meditación como Jedi que soy y lo bajo. Qué grande eres. Hasta la próxima. Hasta luego. Me viene fenomenal hablar con Óscar de su colesterol y del deporte que hace, porque de eso es de lo que vamos a hablar a continuación con Roberto Bonilla, al que vamos a recibir enseguida en este plató, porque también hay posibilidades utilizando el ejercicio físico para rebajar esos niveles de colesterol que tan importantes son para las personas con diabetes. Roberto, adelante. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Roberto, preparador físico, creador del método MEDEX, que algún día nos tienes que explicar el método MEDEX. Así lo haremos. ¿Vale? Algún día nos lo explicas. Hoy vamos a hablar del colesterol. ¿Hasta qué punto es importante el colesterol en la vida de una persona con diabetes? Bueno, pues es una de las enfermedades más potentes que tenemos ahora mismo en la sociedad, y es una enfermedad que nos acerca a cantidad de riesgos cardiovasculares y problemas metabólicos de todo tipo. Nos comentas que con ejercicio físico también se puede combatir el colesterol. Así es. Fíjate, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Qué va haciendo el colesterol cuando se va pegando a estas paredes, ¿no? Va como embotando ese tipo de venas o arterias por donde esté pasando. ¿Qué es lo que consigue el ejercicio físico? El ejercicio físico, cuando estamos estimulando esta masa muscular, va a generar toda una serie de mioquinas, de señalizadores químicos, que van a mejorar esta situación. Primero, van a hacer que las células cojan más glucosa y saquen mucho más contenido de la sangre, y va a favorecer además que suba ese famoso HDL, el llamado colesterol bueno, mientras que consigue bajar el LDL, famosamente conocido como colesterol malo. Todas las cosas que dice Roberto en este programa están justificadas, hay fuentes oficiales, hay información, hay ciencia detrás de ello, ¿no? Cuéntanos. Es muy numerosa. Por ejemplo, tenemos este estudio en el que nos demuestra que la relación más importante que debemos evitar para el riesgo cardiovascular es triglicéridos partido HDL. Por lo tanto, si subimos ese HDL que hemos comentado, que sube muchísimo con el ejercicio, estamos mejorando ese ratio y, por lo tanto, estamos haciendo inferior el riesgo cardiovascular.
Se predica con el ejemplo y hoy vamos a tener una nueva rutina, ¿no? Así es. Una rutina con tu compañera Estefanía, que nos acompaña también en el día de hoy. Nos acompaña Estefanía, que es parte del equipo MEDEX y va a realizar ella los ejercicios. Pues vamos a ver los ejercicios. Vamos allá. Vamos allá. ¿Preparada? Muy bien, vamos a realizar una rutina nuevamente para ayudar en enfermedades como por ejemplo es el colesterol. Es muy simple, pero es muy potente. Los secretos, realizarla de forma muy lenta, muy controlada, respirando bien como va a hacer ella y con el cuello muy relajado. Vamos a comenzar con un trabajo para el tren superior, en este caso para tríceps, para pectoral y deltoides, que son unas flexiones al suelo desde posición de rodilla, pero flexión conocida como diamante, con las manos juntas, para poner más foco de trabajo en lo que es la parte del tríceps. Desde ahí, como está haciendo Estefanía, línea recta lo máximo posible, cuello relajado, escápulas atrás y, por favor, abdomen apretado. Buena respiración. Desde ahí, recorrido lento y muy controlado. Exactamente, sin bloquear el codo, porque si bloqueamos es una pérdida de tensión. ¿Cuántas hay que hacer? Pues siempre digo lo mismo, hasta que te acerques a un momento cercano al fallo muscular. Esta musculatura, tríceps, deltoide y pectoral, tiene que entender que ha estado en riesgo para así las próximas horas y próximos días mejorar. Hacemos la última, respiramos, relajamos el cuello y suficiente. Os puedo asegurar que es un trabajo para tríceps, ¿verdad? La zona del tríceps se queda muy estimulada, zona del pectoral, y es bastante exigente. Como digo y como he hecho ya, lento, controlado, cuello relajado y buena respiración, pero eso sí, debe ser suficientemente intenso. Vamos a pasar ahora a una musculatura de la cual soy muy fan porque es una de las grandes olvidadas con el paso de los años, que es la musculatura del gemelo del sóleo. La vamos a realizar. Sí, yo recomiendo a todo el mundo que lo haga con el apoyo de una silla. Así tiene una buena línea, como va a trabajar ahora mismo Estefanía, línea recta, y desde ahí nos apoyamos, teniendo esa referencia de la silla, y vamos a elevar el talón. Mi recomendación es que una vez comience, ya no se pare, ya no vuelva a tocar el talón en el suelo. Entonces mantenemos la sensación de que todos los dedos están trabajando y... ¿Cuántas hay que hacer? Pues hay que hacer una serie, pero llevada a un punto cercano al fallo muscular momentáneo. Traducción, lo que sería cuando el gemelo esté prácticamente ardiendo. Vamos a hacer un poquito más. Una recomendación, si empieza la serie a pasar de 30 a 40 repeticiones, yo siempre digo lo mismo. Eso es la señal de que tienes fuerza suficiente para pasar a un solo pie. Podríamos hacerlo ahora mismo en un solo pie, por ejemplo, exactamente. Trabajamos, es mucho más exigente, ¿verdad? Y haríamos una serie llevada al fallo con cada uno de los tobillos. Es una musculatura importantísima para nuestra bipedestación y para andar. Y además se pierde mucho con el paso del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? Fatiga, ¿verdad? Vale, vamos a pasar ahora finalmente, después de hacer un trabajo de brazos y un trabajo de tren inferior, vamos a hacer un trabajo para lo que se conoce como el core y la musculatura interna del abdomen, ¿vale? Importantísimo, toda esta faja abdominal. Vamos a hacer una plancha, un plank, vamos a ponernos, como va a hacer ella ahora mismo exactamente, desde los codos. Importantísimo, si he dicho antes en la flexión que relajemos el cuello y escápulas, aquí todavía más, pero relajamos esta zona del tren superior y apretamos hacia adentro el abdomen. Más bien alineado, a lo mejor un poquito más hacia arriba, la zona de la cadera, perfecto desde ahí, y hay que aguantar todo lo que podamos. La idea sería mínimo entre 30 a 60 segundos, pero si podemos llegar hasta 2 minutos, perfecto. Tema importante, la idea sería que la tensión abdominal sea como en el momento cuando estamos tosiendo, que haga esa idea, esa tensión es la que deberíamos mantener. Mantenemos todo lo que podamos, perfectamente, chequeando que el cuello no se cargue y hasta ahí. Genial. Con esto habríamos hecho un trabajo para tren superior, para gemelo sóleo, tren inferior y un trabajo para toda la faja abdominal. Ha sido corta, pero os puedo asegurar que es intensa, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, a Estefanía le tenemos que dar vacaciones ya pronto. Después de tanto ejercicio. Una pregunta, para este tipo de ejercicios, ya te lo pregunté en capítulos anteriores, ¿es necesario un calentamiento previo? ¿Tenemos que estar o directamente nos podemos poner a hacerlos? Nos podemos poner aquí si mantenemos esas bases que he comentado. Ir muy relajado, respirar bien, nunca jamás en las primeras repeticiones un movimiento brusco porque las articulaciones digamos que tienen que engrasarse, entrar en calor, pero si lo hacemos lento, despacio y controlado no hay ningún problema, podemos directamente hacerlo. Muy bien. Estefanía, Roberto, muchísimas gracias a los dos. Nos vemos. Gracias a todos y a todas por vuestra atención. Gracias a Abbott y a Novo Nordisk y a la Federación Española de Diabetes por su apoyo y colaboración. Recuerden que en todas las redes sociales de Canal Diabetes pueden seguir los contenidos
de este programa de Saludables con Diabetes y que este espacio va a estar alojado también en la web de Canal Diabetes, canaldiabetes.com, para que lo puedan ver tantas veces como quieran y compartir con todas aquellas personas que lo deseen. Para cualquier duda, recuerden siempre consultar con su profesional sanitario de referencia. Y yo les mando, como siempre, un fuerte abrazo. Adiós.